Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Nos acompaña Renata Scotto, la recordaremos siempre y su voz queda, por supuesto, con nosotros. Bueno, pues hay muchos temas, pero el día de hoy el ambiente político sube muchísimos grados. Marcelo Ebrard advirtió que Morena está en un foco rojo. Llamó a su partido a dejar la simulación y a dejar, en este caso, de intervenir en el proceso por parte de las instancias gubernamentales. Esto dijo el ex canciller de la República. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros, con el apoyo de la ciudadanía, estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia de Morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir. Y la dirigencia de Morena, ¿qué responde? Y si hacemos un llamado a todos a cerrar filas con el movimiento, a respetar los acuerdos y los compromisos firmados para que en unidad garanticemos la libertad de la gente para definir nuestro liderazgo, defensa de la transformación. En un momento más le presento fragmento más amplio de lo que dijo Marcelo Ebrard. Hoy aparecen varias encuestas, una es la de Jorge Buendía y Márquez. Claudia Sheinbaum tendría un 35% de apoyo, Marcelo Ebrard 22%, y Adán Augusto 7%. También El Financiero publica hoy una encuesta, Claudia Sheinbaum 32%, Marcelo 22%, Adán Augusto López 12%, y en el caso del Economista tendría Claudia Sheinbaum 32, Marcelo Ebrard 23, por supuesto, reacciones de los candidatos. Claudia Sheinbaum llama a la unión, Ricardo Monreal dice que hay que atender lo que dice el ex canciller de la República, pidió que no se ponga en tela de duda todo el proceso. Adán Augusto dice que Marcelo Ebrard ha caído en la desesperación, dice, y es una falta de respeto decir que la contienda es entre dos nada más, ¿no? Él está preocupado porque no lo incluye a él. Gerardo Fernández Noroña calificó la declaración como prepotente y arrogante. Manuel Velasco dice que debe el ex canciller aportar pruebas. El presidente de la República hoy evadió hablar del tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y se divirtió contando un chiste, ¿no? El presidente dijo que ha ahorrado por no viajar en vuelos privados, en este caso en vuelos comerciales. Se burló diciendo que a Colombia podría ir hasta a caballo, pero no dice cómo va a viajar. De todas maneras ya usa los aviones oficiales y es bastante público. Xóchitl Gálvez suspende el uso de redes sociales por 24 horas por respeto a las familias de los jóvenes desaparecidos. Santiago Krill criticó al presidente, lo llamó a respetar su investidura, y El País dice que pues no muestra cercanía ante las tragedias que no tienen nombre. También el PRI lo criticó. Le comento en otros temas que la gobernadora Campos de Chihuahua convocó a la ciudadanía a compartir libros de texto de cursos anteriores para que los puedan utilizar los jóvenes. 9 personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión en San Cristóbal de las Casas, que ocasionó una carambola de 7 vehículos. El presidente confirma que irá a San Francisco a invitación de Joe Biden. También confirmó que irá a la toma de protesta de Delfina Gómez. Fue a la de Claudia Sheinbaum y va a ir a la de Delfina Gómez. Me parece recordar que a ninguna otra gobernadora la ha distinguido con su presencia. Le comento que hay novedades también en el ámbito internacional. Después de la pausa se las cuento. Hoy estamos escuchando ahora Janis Kiki, en este caso de Puccini, interpretada por Renata Scotto. Como le decía, esta gran soprano italiana falleció a los 89 años de edad, así lo informó el alcalde de Savona, su ciudad natal. Leo en la nota que subió la RAI hace un rato, dando la noticia, la triste noticia, que debutó a los 19 años, fíjese, en el teatro, dice Gabriello Chiabrera, de la
de su ciudad, como Violeta. Al principio escuchamos La Traviata. Su primer gran éxito fue en 1953 en la Scala de Milano cantando la Valí de Catalani, que es una ópera muy, digamos, tiene un aria preciosa que seguramente identifica usted. A ver si mañana ponemos la Valí y la recuerdan, por supuesto, un área inolvidable de la soprano. Su fama internacional llegó en 1954 cuando cantó La Sonámbula de Bellini, que también es una ópera maravillosa donde la soprano se luce. Su carrera, bueno, pues es amplísima y no cumple en estos momentos que la detalle. Simplemente recordamos a esta gran soprano Renata Scotto, que ya no está entre nosotros. Bueno, el día de hoy el ex canciller de la República dio una conferencia de prensa y dijo cosas relevantes, dijo cosas impactantes y dijo cosas que el ambiente político, los círculos políticos de este país deben tomar muy en serio, porque puede incidir en la calidad o legitimidad del proceso de selección de candidato. Marcelo dijo: fuera máscaras, de lo que se trata es ver quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, él o Claudia. Bueno, escuche usted en sus propias palabras al ex canciller de la República. Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan. Pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros, con el apoyo de la ciudadanía, estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida. Eso está en manos de la dirigencia de Morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir, sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también. Pero yo diría a la dirigencia de Morena: mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento. Todas y todos, y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? ¿Qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado? Entonces, resumiendo esta conferencia de prensa, primero, que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra, Morena, en las elecciones de 2024. Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de La Voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas. Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, ¿verdad? Es una competencia real, nos quieren ganar por ello. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Bueno. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. Pues, ¿quién tiene la palabra? Ustedes. Que Morena, la dirigencia, actúe a la altura
de lo que es este movimiento. Pues es lo que la salida que les da, dice, a ver, por lo menos del 17 al 3, ya le leía la carta que ha publicado tanto Mario Delgado como el presidente, bueno, en este caso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la que hacen un llamado a mantenerse dentro de del marco de lo pactado, pero es muy fuerte lo que dijo Ebrard, ¿no? Dice, suspendan lo que están haciendo, él dice que está ganando la encuesta, la dirigencia tiene la palabra, que los gobiernos estatales y las secretarías de Estado dejen de hacer, dice, por lo menos del 17 al 3, permitan que haya piso parejo y no esta operación de Estado. Mañana es el sorteo y por tanto, bueno, pues habrá que ofrecer algunas garantías. Firmamos, dice, que no iba a pasar todo lo que está pasando y bueno, pues habla de acarreo, de brigadas, de guerra sucia, y bueno, pues le dice a Mario Delgado algo que supongo que es prácticamente imposible para el dirigente de ese partido, y es que deje de simular, dice que no van por cargos. Bueno, Marcelo Ebrard le dice, a ver, pues aquí el tema es quién va a ser el candidato, si eso no es un cargo, que baje Dios se lo vea, dice, y el tema está entre Claudia y Marcelo. Duras palabras, y yo le agradezco mucho a Vidal Llerenas, él es, como usted sabe, integrante del equipo de Marcelo Ebrard, además está en el comité que está escribiendo con los sabios, con los abuelos, el proyecto político para el sexenio próximo. Mi querido Vidal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, a tus órdenes. Duras palabras de Marcelo, ayúdame a contextualizarlas y a interpretarlas, Vidal. Es que tiene que haber un proceso donde efectivamente haya piso parejo. No lo ha habido, es evidente, uno hay que darse pues una vuelta por el país y ver, pues sí, el acarreo, el tema de muchísimos espectaculares, de movilización, etcétera, que eso, pues como dice Marcelo, no fue pactado así, eso no es lo correcto, y eso pues es algo que tiene que terminar, y que en estos días tan importantes que son los previos a la encuesta, pues eso no puede suceder. En la encuesta pues básicamente se va a definir quién va a ser presidente de México, ¿no? Entonces es muy importante que sí haya pues garantías de que este proceso se va a realizar adecuadamente, ¿no? Si no, pues ¿Se puede limpiar, está... Vidal, o está ya herida de muerte el proceso? Pues se puede limpiar si en estos días, si a partir de hoy pues hay claridad en torno a que lo importante es que se deje que la gente decida, que no se intervenga, que no haya participaciones que no tiene que haber en este proceso. Pues eso es lo que está pidiendo, eso es lo que pues se firmó, eso es lo que se pactó cuando se pactó la encuesta, y pues esa es la garantía que se pide, ¿no? Y pues es un proceso ahí parejo, se decidirá quién es, y si es Claudia, si es Marcelo, y esto es muy importante porque es el futuro del país. Ya. Hoy se publican 3 encuestas, la de Buendía, la de Roy y la de Moreno. En todas dice que Claudia va adelante, Vidal. Pues es que en las encuestas publicadas sí es un problema, ya vimos lo que pasó con el Estado de México, son encuestas que luego no sabemos pues quién paga, si las paga periódicos, si quién sucede. O sea, ¿tú tienes dudas de esas 3? Pues mira, yo tengo dudas de todos estos procesos de encuestas, porque uno, no han sido precisos, y dos, muchas veces no se cumplen los estándares que estamos hablando. Hay en ciertos medios que es claro que se lo hace el medio, y en otros medios no sabemos si el medio pagó la encuesta o alguien le pagaron porque publicara la encuesta, ¿no? No nos queda ahí como muy claro, y no son los medios claros en ese sentido. Ahora, lo importante sí es que pues se trabaje en que no haya intervención, que haya piso parejo, que no se utilicen ningún tipo de recursos públicos en esta tarea, pues, ¿no? Y si eso sucede, bueno, pues habrá por supuesto un proceso claro, con un ganador claro, y si no, como dice Marcelo, pues sí se pone en riesgo muchas cosas. Ya. Oye, la respuesta de Morena, en este caso del presidente y del gobernador de Sonora, es seguir negando, dice Marcelo, dejen de simular, y bueno, escriben, esto nunca se ha tratado de una lucha por cargos o candidaturas. Marcelo hoy claramente dijo, sí, es la candidatura presidencial. Pues sí lo es lo que está pues en juego finalmente, ¿no? ¿Quién va a organizar Morena? ¿Quién va a dirigir
los esfuerzos de Morena. Eso es lo que está en juego. Y está en juego pues también el propio partido, ¿no? Si no hay un proceso claro, si no hay un proceso ahora así diferente, pues entonces lo que parecería es que no le están haciendo caso al presidente, que él se ha manifestado, quien se ha pronunciado, quien quiere un proceso parejo, y parecería que hay muchos que no le quieren hacer caso en ese sentido. Ya. Oye, ¿la dirigencia de Morena parece, digamos, muy refractaria a la autocrítica o no acusa recepción de lo que dijo Morena, de lo que dijo hoy Marcelo, porque dice que han actuado de manera imparcial y transparente? ¿Quién los dice? Ellos mismos, claro. Sí, y el punto pues es que sí hay muchos actores que no lo han hecho y que no podrían haber intervenido. No, lo importante es que hay tiempo, es decir, en los próximos días es cuando se definirá. Lo importante es que sí se den las condiciones. Pues Marcelo es un activo importantísimo de la izquierda de este país, lo ha sido por muchísimos años, ¿no? Entonces, pues es importante escucharlo, es importante entender lo que está diciendo, y es importante pues garantizar que este proceso se desarrolle correctamente. Creo que es un personaje político. Yo eso supondría, pero te pregunto, Vidal, ¿la carta de Durazo y Delgado atiende a lo que dijo Marcelo hoy? ¿No parece que acusen recepción de la gravedad? Pues no, y tendrán que tomarse muchas más acciones en ese sentido, ¿no? Está mucho en juego, insisto, es una de las personalidades políticas más importantes de la izquierda en este país, y creo que es importante pues escuchar, actuar en consecuencia, y sí demostrar que se trata de un partido distinto que va a tener un proceso democrático. Recuerda cómo participó en aquella encuesta en donde competía Marcelo con López Obrador, y él siendo jefe de gobierno, pues no hubo algo así, no se compraban encuestas, no hubo brigadas contra López Obrador, no había nada. Es decir, fue un proceso completamente transparente y en donde no hubo intervención. Es transparente, pero en el pitorreo, ya que digan que en este caso los espectaculares los manda a poner alguien sin la autorización de los candidatos. En este caso se pregunta uno, bueno, ¿y a quién le quieren ver la cara, Vidal? Pues sí, es lo que se tiene que garantizar en los próximos días, un proceso justo donde la gente pueda elegir y en donde pues se puedan poner las ideas sobre la mesa. Marcelo ha sido el candidato que sí ha puesto propuestas sobre la mesa en todos estos días. Se puede reflejar su visión de proyecto de país, y lo importante es que la gente pues lo pueda valorar y existe esta oportunidad. Sí, bueno, y como decía el portero de Aquí no hay quien viva, decía poquito de por favor, no le quieran ver la cara a la gente. Hoy dijo Marcelo Ebrard, exijo que se deje de simular. Bueno, pues duras palabras del excanciller. Vidal, te mando un abrazo. Hasta luego, buenas noches, un saludo. Les pidió eso. Bueno, yo no sé si sea posible, como le digo, en la condición que está Mario Delgado y Alfonso Durazo, tratar de simular que esto es un proceso democrático y que ha sido equitativo y todo lo demás. Pero ahí están las encuestas también, ese es un dato importante. Si Marcelo dice que estas no están del todo claro, uno se pregunta, ¿y quién va a hacer las encuestas? Mañana las van a sortear, y a pesar de que han dicho que hay mucho oscurantismo, que porque la derecha se quiere apoderar del proceso, todas estas cosas que suelen decir, ahora tendrán que poner luz y taquígrafos para limpiar, en este caso, un proceso que está denunciando, pues ni más ni menos que uno de los contendientes, uno de los más, digamos, importantes contendientes del mismo. Voy ahora con un agudísimo observador de la vida pública, el embajador Ricardo Pasco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte. Oiga, pues le pido por favor que comparta con el auditorio su lectura sobre el ambiente político. Me encantaría que nos comentara cómo está viendo la situación en Morena después de estas duras declaraciones de Marcelo Ebrard. Doctor. Bueno, muy sorprendente el posicionamiento de Marcelo por dos razones. Uno, por el momento, y dos, por las expresiones que ha emitido el día de hoy. Uno es el momento, están en un instante
antes de definir todo el procedimiento que incluye algo clave, que es cuáles son las encuestadoras que van a hacer tanto la encuesta central como lo que llaman la encuesta madre, como las encuestas espejo. Y en primer lugar, es tan importante el asunto porque he escuchado a varios encuestadores de gran reputación, en mi opinión, o sea, serios, que no son encuestadores que hacen su trabajo para un cliente que paga, sino encuestadores que están buscando entender cuál es la situación real. Y un comentario que me han hecho, Leonardo, es que una encuestadora seria no aceptaría lo que les está proponiendo Morena, es decir, que Morena les diga a quiénes tienen que encuestar, qué tienen que preguntar, en qué lugar, con qué acotamiento, y sin saber el contexto del resto de las encuestas, es decir, un fragmento, simplemente ser como peón de un fragmento, de un tapiz mucho más grande. Entonces hay esta idea de que cuáles son las casas encuestadoras que aceptarían ese papel que no deja de ser en alguna medida pues un papel mercenario. Es lo que insinúan. Entonces es importante, a la luz del comentario de Marcelo Ebrard el día de hoy, cuando habla de que Claudia ha estado comprando encuestas, porque entonces la gran pregunta es qué confiabilidad pueden tener las encuestas si la idea que subyace, por lo menos en la mente y en la percepción de Marcelo, de que han habido compras de las casas encuestadoras. Entonces esto deja como una sensación de que hay un mercado de compra de encuestas, y entonces ¿qué confianza puede tener el procedimiento que está planteando Morena? Y planteado pues por estos encuestadores que cuestionan el método, pero también por el propio Marcelo. Yeah. Entonces, me parece que la idea de que se están comprando encuestas es sin duda lo más grave de todo lo que ha dicho, porque incide directamente en lo que mañana, al parecer, Morena pretende anunciar en términos de su método y de la famosa gran pregunta y las preguntas subsidiarias. Entonces, es el momento clave, creo, en este proceso, y es en este momento clave en que también Marcelo Ebrard suelta la idea de que pues se han estado gastando millonadas de dinero, obviamente dinero público, para el acarreo, para ensalzar una candidatura en particular, y especialmente acusando a la Secretaría de Bienestar de estar detrás de una movilización con sus miles y miles de servidores de la nación, haciendo el trabajo, digamos, sucio de... Política de régimen, ya no hay frontera entre partido y gobierno. El frente, doctor Pasco, ¿cómo lo está viendo? El proceso que han tenido. Ayer, en este caso, Enrique de la Madrid reconoce su derrota, pero ni Silvano Aureoles ni Miguel Ángel Mancera han tenido todavía el ánimo de declinar y decir que el proceso siga adelante. ¿Cómo está viendo el frente, doctor? Bueno, me dio gusto ver un tuit de Silvano que salió hoy justamente, o anoche, no sé, donde él felicita a los tres que quedaron
felicita a Enrique de la Madrid por su actitud y su gallardía, y se compromete con seguir en el proceso. Ese es Silvano. Me llama la atención porque es una gran rectificación. Yo creo que le caló que Enrique de la Madrid hiciera una muestra de gran ejercicio democrático, porque en realidad hay que reconocerle a Enrique de la Madrid esa gallardía y seriedad con su compromiso de respetar las reglas. A diferencia justamente de Silvano, que lo escuché en un corte noticioso donde él incluso arengaba dentro de una asamblea en el PRD diciendo que debieran ir solos en la elección. Entonces ya es imposible entender tanto a Silvano y menos a Mancera con esta pretensión de acudir al Tribunal Federal Electoral para impugnar el procedimiento. Me parece que lo que están reflejando ellos es la triste historia de la debacle del PRD, Leonardo, de la debacle como partido, como fuerza social y política, y que finalmente esa actitud de Silvano y de Mancera es la misma que ha promovido el PRD en toda su historia. Hay que reconocerlo. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas nunca reconoció sus derrotas. Hago mención aparte de lo del 88, pero ni en el 94 ni en el 2000 Cárdenas fue capaz de reconocer que fue derrotado. Nunca aceptan la derrota. Andrés Manuel igual. Nunca aceptó sus derrotas, solamente acepta victorias. Y esta es la cultura política trágica de la izquierda y que también existe en Morena. Entonces, creo que coloca al país en una tesitura pues muy grave, donde no hay realmente una cultura democrática. Muy bien. Porque los perdedores, Leonardo, tienen que reconocer que perdieron. Es una parte fundamental del juego democrático y de la gobernabilidad de un país. Sí, claro, así funciona. Doctor Pasco, pues le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, gracias. Gracias, Ricardo Pasco. Usted lo puede leer. Por supuesto, siga sus redes sociales, vale mucho la pena. Saludo ahora a la diputada Ramos. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Bueno, le pido por favor que le cuente al auditorio cómo está viviendo este proceso. Usted, lo recordamos, se atrevió a decir en tribuna que había problemas con los libros de texto y ha sido objeto usted de una serie de recriminaciones. ¿Cómo está viviendo el proceso, diputada? Pues yo estoy nada más ejerciendo mi facultad de legisladora y pues en mi perfil de lucha por la justicia social, o sea, no me han distraído otras cuestiones y pues yo lo entiendo, todos lo entiendo como implicaciones nada más, pero aquí el tema es luchar por la educación pública. O sea, ese es su compromiso y tuvo, como dijo el presidente, el atrevimiento, la arrogancia de decir lo que pensaba, diputada, lo cual la honra. Pues así es, Leonardo, buscamos siempre alzar la voz cuando se tiene que hacer. Sabemos que tenemos que asumir, ¿no? Y responder por lo que uno dice, ser responsable en mi palabra. Y sé por qué lo digo, porque pues yo antes ya verifiqué dónde está la razón, dónde está la verdad. Y pues cuando yo tomé protesta, nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, estamos ahí por la soberanía de México. Ya. ¿Tiene mucha presión actualmente para que cambie de opinión o se respeta su decir? Pues yo creo que hay un silencio mediático en cuanto a que pues por la espalda, ¿no? Pero no Aquí la estamos escuchando con toda atención y en cadena nacional, diputada. Sí, no me han pedido que
que retiren mis palabras, ¿verdad? Nada más que sí me han comentado que lamentan mucho mi declaración. ¿Lamentan que la haya dicho? ¿Lamentan que tenga razón, diputada? Lamentan lo que he declarado y pues también descalificaciones, no es normal. Pero pues bueno, aquí como premisa fundamental, lo importante es defender la constitucionalidad de la educación, porque aquí ya hay un tema de inconstitucionalidad, hay un tema de atropello a la educación, hay irregularidades evidentes, entonces pues hay que proceder. Muy bien. Pues diputada Ramos, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. A usted, un fuerte abrazo. Cuídese mucho. La diputada Ramos Juárez, hoy conversando con usted. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Se activa alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes aquí en la capital de la República, toda la zona de Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Ha estado lloviendo, pues esperan todavía lluvias más fuertes. Presidencia en maniobra de negación de lo evidente. Hace un ratito nos presentaba Sara Pablo cuando el presidente bromea, incluso se pone la mano en una oreja y luego en la otra. Dice, es mentira que el presidente se negara a contestar la pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. La sensibilidad y solidaridad siempre han identificado al mandatario. Sí, recuerda usted las madres buscadoras, lo que les dijo, ¿no? No somos iguales, una versión que forma parte de una estrategia de desinformación. Bueno, es la mañanera tal cual, no hay nada que agregar. Si ya también la mañanera es desinformación, pues que baje Dios y lo vea. Hoy la gobernadora de Chihuahua dijo lo siguiente. Por eso, en Chihuahua propusimos no entregarlos. Escuchamos a los padres de familia y por eso interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó por ahora no entregar los libros mientras estudia y resuelve el fondo del asunto. En Chihuahua siempre hemos respetado nuestras leyes y por supuesto la Constitución, por lo que estaremos pendientes de la decisión de la Corte y acataremos lo que ésta resuelva. A los padres de familia les digo, no voy a permitir que nuestras niñas y niños dejen de aprender y dejen de contar con herramientas para cumplir con sus sueños y con sus anhelos. En unos días comienzan las clases y juntos vamos a ayudar a que sí tengan los materiales que requieren para crecer con altas habilidades, conocimientos y capacidades. Bueno, pues eso dijo la gobernadora Campos de Chihuahua. Tengo aquí la carta que el presidente hizo pública también, que la remitió a Biden, diciendo que recibió la invitación. Él ya dijo que iría a San Francisco, California. No obstante, dijo, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México. No sé si Biden, pueda hacerlo. Fíjese, esto es el 15 de noviembre. Hablar de asuntos de interés público, lo que llevará a Tamaulipas a ver una compañía o a ver pues parte de la gran civilización del mundo maya, algún sitio arqueológico que resume la historia. Han estado invitando a en este caso, la presidenta Ursula von der Leyen de Europa para que esté aquí en lo del Tren Maya. El presidente pues también le encantaría que Joe Biden viniera a presenciar lo que es su magna obra, la obra de este sexenio, el Tren Maya. Esta es la carta pues que le remitió a Biden. Saludo ahora al profesor Rojas, él es profesor investigador del Colmex y miembro de Comex, y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leonardo, un gusto platicar contigo y con tu auditorio esta noche. Oye, nuevamente, a principio de semana hablábamos de Argentina y ahora te pido que nos comentes cómo estás viendo la situación en Ecuador, un Ecuador dominado por la violencia y en este caso por la incertidumbre, el impacto que ha tenido el asesinato de Villavicencio en lo político y también en lo social. En fin, Rafael, ¿cómo estás viendo las cosas? Sí, mira, todo parece indicar que Ecuador se ha convertido como en este nuevo escenario de entrecruzamiento de la violencia, de la lucha entre cárteles del narcotráfico, pandillas, una crisis enorme de inseguridad, y eso se ha infiltrado en el campo político y específicamente en la disputa electoral.
hay que decir que, bueno, hemos tenido antecedentes de ese tipo de fenómenos en Colombia y en México a finales del siglo pasado, pero que ahora en el siglo XXI ese tipo de crisis de seguridad con tantos actores, vamos a decir, que rebasan el poder del Estado, se vuelve aún más transnacional la crisis, ¿no? O sea, el bandolerismo es sí, equivalente al narcotráfico que hoy tenemos, Rafael. Exacto, sí, exacto, hay de todo ahí. Las prisiones, por ejemplo, funcionan como comandancias de grupos paramilitares, hay bandas criminales que están conectadas con Brasil, otras con países muy lejanos como Albania. En el caso de los cárteles de la droga, evidentemente tienen conexiones con los cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, pero también evidentemente tiene mucho que ver esto con el hecho de que Ecuador es frontera con Colombia y Colombia es el principal productor de cocaína. Por cierto, el presidente Petro ha reconocido eso, el papel de Colombia en esa crisis de seguridad. En México no hemos tenido una posición similar de parte del presidente López Obrador. Ahora todo esto confluye los últimos días de las elecciones, antes de las elecciones primarias, que serían el 20 de agosto, y muchos analistas y observadores de la situación política ecuatoriana coinciden en que eso puede tener un reflejo en los resultados electorales. Hay una candidata del correísmo que sigue siendo fuerte, hay otros candidatos, hay un sucesor ya de la candidatura de Fernando Villavicencio, que es otro periodista, Cristian Zurita, sí, y luego hay otros actores políticos que se parecen un poquito a este nuevo sujeto, ¿no?, de la derecha extrema o radical, tipo Kast en Chile o Milei en Argentina, que sería este empresario millonario franco-ecuatoriano Jan Topic, que ha hecho algunas alusiones a que su modelo sería parecido al de Nayib Bukele en El Salvador, es decir... ¿Y es verdad que estuvo Topic en la Legión extranjera, Rafael, o eso ya es leyenda? Bueno, eso todas las semblanzas biográficas mencionan eso, así que algo debe haber por ahí, habrá que revisar. Un legionario francés metido a presidente de Ecuador, Dios mío. De Ecuador, puede, cualquier cosa puede pasar. Estas son las primarias, tú sabes, en un país, Leonardo, como Perú, con una gran diseminación o fragmentación del sistema de partidos, son muchos candidatos. Yo veo muy difícil que se pueda eludir una segunda vuelta. Vamos a ver. El crimen de Villavicencio, Rafael, ¿le pega fundamentalmente a la candidata del correísmo? Bueno, mira, en un principio ese fue el efecto inmediato, pero luego hemos visto que la violencia cobra víctimas prácticamente a todos los sectores políticos. Que mataron a Briones, que era del partido de Correa, exacto, y antes había habido otros 2 o 3 asesinatos políticos en los sectores más locales o intermedios, ¿no? Entonces yo diría que en un primer momento sí. Yo creo que también la reacción del correísmo no fue muy convincente en el momento, digamos, del duelo por la muerte de Villavicencio. Ahora se han ido como que calmando las aguas y es muy probable que pueda haber cierto repunte de esta candidata Luisa González, la candidata del correísmo, pero te digo, lo vería muy difícil un triunfo contundente en una primera vuelta. Estamos en una crisis política desde que Guillermo Lasso empezó a gobernar, como tú sabes, y probablemente desde el tramo final de Lenín Moreno. Y es como te decía, es una crisis donde confluyen, ¿verdad?, todos estos fenómenos que a cierta escala
estamos viviendo en casi todos los países latinoamericanos. Vamos a ver qué ocurre. En la última elección el movimiento indígena le dio la espalda al correísmo y digamos apoyó a Lazo. Ahora se disolvieron el Ejecutivo y el Legislativo. Así que son elecciones generales de pronóstico reservado. Mi querido doctor, pues muy agradecido contigo como siempre. Como siempre, un abrazo, Leonardo. Rafael Rojas, profesor del Colmex y además, bueno, miembro de Comexi, en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy analizando la situación del Ecuador. Saludo ahora a nuestra doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre te saludo con mucho gusto. Yo siempre tiemblo cuando vamos a hablar de salud, pero en este caso me pareces un remanso después de la crónica política y policíaca, Andrea. ¡Qué barbaridad! No, bueno, pues me siento halagada, aunque en esta ocasión solo voy a dejar como postre los datos de COVID, que seguimos un poquito a la alza. No ha sido realmente alarmante hasta el momento, pero lo platicaré más adelante. Te quiero hablar, ¿te acuerdas que me dejaste un poquito de tarea respecto a los casos de lepra? Y no quiero dejarlo, echarlo en saco roto, porque en efecto, aunque la lepra no es, nunca ha estado completamente erradicada, te platicaba la vez pasada, como tal, hay varios países, la India, Brasil, que todavía tienen casos con lepra. En México son alrededor de 21 estados los que todavía presentan esta enfermedad, pero en la actualidad ha llamado la atención sobre todo a la Secretaría de Salud 300 casos, alrededor de 300 casos con esta enfermedad en 4 principales estados que son Chiapas, Sonora, Baja California y Tlaxcala. Esta alta incidencia en 12 municipios dentro de estos estados pues nos está poniendo en alerta, porque es a partir sobre todo de esta explosión. No sé si tú la alcanzaste a averiguar, hubo una incidencia de casos en el estado de Florida, en Estados Unidos. A partir, el aeropuerto estuvo dando muchísima información, sobre todo casos de alarma. Dentro de los municipios más afectados está Tuzcacuasco, San Sebastián del Oeste y San Cristóbal de la Barranca. En Jalisco, Nocupétaro y Nuevo Urecho. En Michoacán, Tlaltizapán. En Morelos, Lampazos. Y en Nuevo León, El Espinal, Santiago Niltepec y San Miguel Chimalapa. Y en Oaxaca, Chávez, Sinaloa, y en Sinaloa, Tuncas y en Yucatán. Son casos prioritarios. Recordemos que la lepra no es per se letal. La manera tiene tratamiento, es bien importante saber esto. Hay varios tipos de lepra, pero clínicamente podemos decir que no debiera de ser letal. Hay tratamiento para ello. Si tuviéramos todo el acceso a los antimicrobianos como debería de ser, son 3 los tratamientos principales: la rifampicina, la clofazimina y la dapsona, que son 3 medicamentos que frenan totalmente estos casos, y que a consideración sobre todo de los médicos tratantes de estos casos, sobre todo en estos lugares tan remotos y rurales, se puedan iniciar los tratamientos. Es bien importante también que si no se tiene contacto directo con las lesiones, no es contagiosa, porque te acuerdas que mucho, inclusive este estigma era a partir de esto, los pabellones, las calles, y no es así. No todas las manifestaciones de lepra ocurren realmente con esas características de escamaciones que veíamos y que hemos visto inclusive hasta en películas. No está totalmente erradicada. Hay que seguir monitoreando estos casos, sobre todo y en virtud de que tenemos una deficiencia también en medicamentos a nivel nacional importante, que no nada más es antineoplásicos para cáncer, no es nada más en vacunas, es también antibióticos. Y llama la atención sobre todo cuando estamos viviendo en una era, te decía la vez pasada, en donde estamos sufriendo estas bacterias y estos microorganismos que nos atacan, también están ya sufriendo esta resistencia a los antibióticos derivado de un mal uso de los mismos, y que después me gustaría que platiquemos al respecto. Y rápidamente, en torno a COVID, solamente abreviar, tenemos alrededor ahorita de 1.800 casos activos, pues tenemos ya la EG5, estaba mal llamada o mal informada, llamada
variante Eris, está en México, está aproximadamente en 3 casos. El dato característico que da es este cuadro respiratorio con un poco de fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular, puede tener o no dificultad para respirar y pues hay que no quitar el dedo del renglón y aprovechar también estos momentos de política y debate para presionar a nuestras autoridades y decir, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a seguir haciendo en temas de salud, en temas de vacunación? Porque no hay que quitar el dedo del renglón, Leonardo, la estamos pasando bastante mal. Sí, pues no hay que quitarlo, doctora, te mando un abrazo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Lo mismo la doctora Domínguez Barroso, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y fíjense que, bueno, le presentaba lo que dijo la gobernadora de Chihuahua. Le comento que Coahuila presentará también una controversia por los libros de texto. Y bueno, pues si usted nos acaba de sintonizar, hemos tenido una tarde-noche, pues muy marcada por los temas políticos, marcada, pues por supuesto, por la forma en que, en este caso, el ex canciller de la República planteó sus, pues en este caso, sus dudas. Estamos hablando de una serie de intervenciones indebidas, dijo, de parte de secretarios de gobiernos locales, acarreos, bueno, pues un montón de cosas que tienen brigadas, guerra sucia. Dice que pues exige que dejen de simular. Eso le pidió, imagínense, a Mario Delgado. Seguimos con la información. Fíjese que catean una finca relacionada con el caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco. Vamos con Irama Espinosa. Irama, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. En efecto, esto ocurrió precisamente en Lagos de Moreno, donde en esta finca se localizaron calzado y además huellas hemáticas, información que da a conocer el día de hoy la Fiscalía. Fue en la colonia Orilla del Agua y bueno, pues es apenas parte de, digamos, los avances que se están dando a conocer. Todavía falta pues tener certeza. Lo que informan es que a partir precisamente de la ubicación de tanto las manchas de sangre como el calzado, se puede presumir que en esta vivienda, en algún momento entre el viernes y bueno, pues los últimos días, los días recientes, se encontraron ahí o estuvieron ahí, fueron llevados los 5 jóvenes desaparecidos precisamente de Lagos de Moreno, doctor. Ya. ¿Alguna otra novedad? Hasta el momento ninguna. La Fiscalía continúa operativos, no hay todavía, digamos, la ubicación o la localización de pues alguno de estos jóvenes y a la espera también de los exámenes de ADN, me refiero a los resultados a los restos ubicados en el vehículo que fue encontrado incendiado ayer por la madrugada. Oye, y sí tardó mucho en reaccionar el gobernador Alfaro, ¿no? Hoy justo el gobernador emite este mensaje que no sé qué opinión tenga usted, me parece que será a partir de también la respuesta o nula respuesta o reacción que da el gobierno federal. Hoy el presidente le preguntan ya por último en la mañanera y pues contesta con una especie de chascarrillo. Pensaría que ese podría ser la postura del gobernador a partir de lo que hoy no dijo el presidente López Obrador y bueno, puntualizaba en este comunicado que si bien ellos hacen lo que se considera necesario y oportuno, el deber, dice el gobernador, es de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito pues relacionado a la delincuencia organizada. Muy bien, pues Irán, muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches, doctor. Y con esto nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.